Ya, estamos grabando entonces. Repito, si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto en los últimos días, sistemas lineales, matrices invertibles, adelante. En el chat parece que hay algo. Saludos. Hoy día nos vamos a concentrar en ver cómo el teorema que probamos en la clase pasada, este que voy a empezar a proyectar ahora, cómo se aplica, para qué sirve, etcétera. Entonces, el problema que estábamos enfrentando era de qué manera sabemos si una matriz, por supuesto cuadrada, es invertible o no. Y hablamos y probamos prácticamente todas las equivalencias entre las siguientes propiedades que son todas equivalentes. Una es que la matriz es invertible, que es lo que queremos saber. Vimos que una segunda proposición que es equivalente a esa es que el sistema homogéneo tiene solución única. Y esencialmente es porque cuando uno escalona la matriz para que tenga solución única, el sistema homogéneo, no pueden haber variables libres y eso hace que la matriz finalmente sea invertible, que es lo que vamos a ver hoy día. Eso es equivalente a que en la diagonal de la escalonada no tengamos ceros, esta parte de acá, que es como la manera más fácil de ver que una matriz es invertible. Después está relacionada con la existencia y la solución, la unicidad de soluciones de cualquier sistema. Entonces la invertibilidad es equivalente a que todo sistema AX igual a B tiene solución, o es equivalente a que todo sistema tiene solución única. Ya, fijémonos, para lo que vamos a hacer, fijémonos en la propiedad 2. El sistema homogéneo tiene solución única y eso es equivalente a que la matriz sea invertible. Entonces, lo último que vimos en la clase pasada fue un corolario. Debe estar por acá. Alturas. Un poquito más. La demostración es bastante larga la que hicimos la clase pasada. Y ya vamos a explotar eso de alguna manera. Voy a partir por acá. Uno más. El corolario dice algo que enunciamos, que esto es cierto para las matrices, no es cierto en general, que si una matriz tiene una inversa por un lado, entonces esa es la inversa. Y aquí juega el hecho que el producto no es conmutativo, entonces esto no es general. Y todo sale de esta propiedad que el sistema homogéneo tiene solución única, porque si uno piensa en que tiene una solución del sistema homogéneo, a x igual a 0, entonces si uno multiplica por la matriz B, que hace que B por A sea la identidad, o sea, es una especie de inversa por la izquierda, entonces nos aparece la identidad acá, y el lado derecho es B por 0, que cualquier matriz multiplicada por 0 da 0, así que necesariamente x es 0. O sea, no importa cuál sea la solución del sistema homogéneo, x tiene que ser 0. O sea, hay solución única. Y la propiedad 2 de aquel teorema nos dice que entonces A es invertible. Y una vez que sabemos que A es invertible, podemos multiplicar por su inversa. Entonces partimos de B por A igual a la identidad. Multiplicamos por la inversa de A, por la derecha. Y nos queda B por A a la menos 1, igual a la menos 1, porque la identidad por a la menos 1 es a la menos 1. El A con A menos 1 se cancelan y me queda que B es la inversa. Así que algo que ya sabemos desde ahora es que una matriz invertible sí, solo sí tiene inversa por un lado. Interesante que esta demostración usa el hecho que sea inversa por la izquierda, pero les propongo que piensen qué significa si tengo inversa por la derecha.
Entonces, ¿qué significa que tengamos una propiedad de este estilo? Que A por B da la identidad. Entonces, vean cómo se demuestra esto. Profe, una pregunta. Sí, Esa X del sistema AX igual 0, se supone que esa X es como un conjunto de incógnitas, ¿cierto? claro, es ¿Y cómo se un vector. interpretaría que ese X sea igual 0, como si Claro, lo vemos con como ese vector? claro, no puse dimensiones, pero el X que está acá, digamos que tiene tamaño n, ¿sí? Porque la matriz A tiene tamaño n. Entonces son x1 hasta xn, ¿cierto? Tiene n coordenadas. Y este 0 que está acá es el 0 con n coordenadas. ¿Sí? O sea que todas valen 0. Todas valen 0, claro. Si tú pones todas las variables en 0 en un sistema cuyo lado derecho es 0, eso es solución siempre. Ya, Porque gracias. este lado derecho también es un vector, por si acaso. Claro, a veces uno pasa muy rápido en estas cosas y da por entendido que el 0 que está acá no es un número, sino que es un vector. ¿Sí? Pero bueno. Vamos a hablar un poquito del algoritmo para calcular la inversa hoy día. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se obtiene ese algoritmo. Entonces, de la discusión que tenemos más arriba, y en realidad de esta discusión que van a tener que pensar, porque lo que nosotros hicimos es inversa por la izquierda y ahora tienen que pensar cómo resuelvo el problema de inversa por la derecha, que es el mismo. Hay varias maneras de resolver ese problema, pero quiero que lo piensen. ¿Cómo concluir lo mismo? Que la inversa es B. O sea, si encuentro una matriz B tal que A por B de la identidad, la inversa de A es B, no le queda otra. Entonces el algoritmo explota esto. Entonces, dada una matriz A, buscamos una inversa por la derecha. O sea, buscamos una matriz B tal que A por B es la identidad. ¿Ya? Y pensemos que las incógnitas, B es una matriz de n por n, así que tiene n cuadrado incógnitas. Pero lo vamos a pensar un poquito distinto. Me llegó el servicio de café, así que espectacular. Pensemos que las incógnitas no son las entradas de B, sino son las columnas de B. Entonces vamos a pensar en macro incógnitas. Cada columna tiene n parámetros. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque cuando multiplico A por B, cuando uno multiplica una matriz por la izquierda por otra, la matriz A actúa sobre las columnas. Entonces, el multiplicar A por B multiplica A por cada una de las columnas. Y eso necesito que sea la identidad. Así que reconozco columnas a columnas en esta ecuación. Más que reconocer cada entrada de B tiene n cuadrado números, ¿no es cierto? Más que reconocer cada una individualmente, voy a reconocer por bloques. Y los bloques van a ser las columnas. Entonces voy a pensar esto como n sistemas. Entonces el primer sistema es que la matriz A multiplicada por la primera columna de B tiene que resolver esta ecuación, que es la primera columna de la identidad. A por la segunda columna tiene que ser la segunda columna de la identidad. Y así sucesivamente, hasta el final. ¿Ya? Entonces, en realidad, encontrar la inversa de una matriz es resolver n sistemas, donde el lado derecho va cambiando, pero la matriz de coeficientes, que es A, no cambia. Y eso lo vamos a explotar para que esto sea un poquito más eficiente de lo que uno piensa. ¿Ya? Pero encontrar la inversa es resolver un sistema. Si uno lo mira aquí arriba, si mira solo entradas de la matriz B, en realidad este es un sistema de n cuadrado por n cuadrado. O sea, tengo n cuadrado incógnitas y n cuadrado ecuaciones. ¿Cuáles son las n cuadrado incógnitas? Los coeficientes de B, y las n cuadrado ecuaciones son las que me da la identidad que tiene n cuadrado entrada. Eso sería una manera de verlo y eso queda un tremendo sistema. Sin embargo, lo que puedo hacer es descomponer eso en n sistemas, donde el lado izquierdo es siempre A, y el lado derecho va cambiando. ¿Ya? Y eso tiene una ventaja importante. Entonces, si yo quiero resolver varios sistemas en simultáneo con el lado
o sea, los coeficientes, la matriz A, el mismo, lo que hago no es resolverlos en separado, sino que los resuelvo conjuntamente. O sea, pongo todos los lados derechos a la derecha de la matriz, que en este caso es la identidad, porque esos son los lados derechos que quiero resolver. Y escalono. ¿Por qué esto es más eficiente? Porque el escalonamiento que hemos visto solo depende de A, no depende del lado derecho, nunca. Y las operaciones que vamos a hacer son siempre las mismas. Si es que la matriz A, el lado izquierdo, es la misma, vamos a hacer las mismas operaciones. Entonces imagínense, tengo dos sistemas que resolver con la misma matriz A. Entonces en el primero hago ciertas operaciones, resuelvo. Pero en el segundo voy a tener que hacer las mismas operaciones y resolver. Entonces voy a hacer dos operaciones de más. Voy a duplicar el número de operaciones esencialmente. Y si hago esto n veces, voy a multiplicar por n el número de operaciones. Y vamos a ver que voy a hacer una pequeña cuenta para que se den cuenta que no es así. Bueno, escalonamos y llegamos a la matriz escalonada y sabemos que si A es invertible, todos estos números tienen que ser distintos de 0. Si hay alguno que aparece 0, se acabó. No es invertible. Y no seguimos. Y si todos son distintos de 0, entonces podemos seguir. ¿Y cómo vamos a seguir? Vamos a usar lo mismo que usamos eliminando variables hacia abajo. Ahora la vamos a eliminar hacia arriba. Si esto fuera un solo sistema, no habría que hacer lo que vamos a hacer ahora. Si fuera un solo sistema, o sea, si en el lado derecho tuviéramos aquí un solo vector, bueno, resolvemos hacia atrás y listo. Pero como tenemos varios, es más eficiente escalonar hacia arriba y después resolver. Entonces escalonamos hacia arriba ahora. Voy a poner acá, escalonamos hacia arriba. Voy a dar un ejemplo para que se den cuenta cómo lo hacemos, que las matrices elementales son esencialmente las mismas para escalonar hacia arriba. Así que el procedimiento es el mismo. ¿Por qué funciona el escalonar hacia arriba ahora? Porque tenemos todo esto en 0. Toda la parte triangular inferior está en 0. Por lo tanto, cuando escalonamos hacia arriba, eso no cambia nada, salvo lo que estoy tratando de eliminar. Entonces, en cada paso, no se echa a perder el hecho que esta matriz sea triangular. Bueno, y al final llegamos entonces a una diagonal y una matriz al lado derecho. Vamos a hacer todavía una última operación que va a consistir en dejar esta diagonal en la identidad. ¿Cómo se hace eso? Se multiplica cada fila por el respectivo inverso. O sea, en el fondo, la fila 1 la divido por A sub 1, 1, completa. Acuérdense que divido toda la fila. No solamente la matriz del lado izquierdo, sino que toda. La segunda fila la divido por A sub 2, 2. Y así sucesivamente. Cuando haga eso, entonces a la izquierda va a quedar la identidad. Esta es la identidad. Y a la derecha aparece otra matriz, que ya a esta altura le puse como 3 tildas. O sea, primero escalonamos hacia abajo, verificamos que la diagonal sea toda distinta de 0, con eso puedo escalonar hacia arriba, llega una diagonal, y ahora divido por los elementos de la diagonal. ¿Ya? Y la pregunta es por qué la matriz que aparece al lado derecho, esa, tiene que ser la inversa. Esa es la pregunta que voy a tratar de convencernos, de que tiene que ser la inversa. No sé si hay dudas sobre el procedimiento. Profe, ¿se refiere a la inversa de A o...? La inversa de A. Ya. Fíjate que partimos así. Partimos con A la identidad, escalonamos, escalonamos y dividimos, o sea, 3 tipos de operaciones. Y llegamos a la identidad y aquí tiene que estar la inversa. Entonces quiero argumentar por qué esa es la inversa. ¿Sí? Eso es lo que quiero argumentar. Y lo voy a hacer con un ejemplo porque me parece que es un poquito más sencillo. ¿Sí? Ya, entonces son escalonar hacia abajo, escalonar hacia arriba y dividir por una diagonal a lo más, al final. Y el ejemplo es numérico y parte con esta matriz
1, 2, 3, 1 menos 1, menos 2, menos 1, 1, 4, 6. Y la pregunta es si tiene inversa y cuál es la inversa. Esa es la pregunta. Entonces, veamos lo que hicimos al principio en el caso general. Bueno, voy a decir que la inversa tiene 9 coeficientes que no conozco, que están descritos ahí, A, B, C, lo voy a leer por columnas, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y voy a plantear que A por A a la menos 1 da la identidad. ¿Ya? Y de nuevo, voy a usar el hecho que cuando multiplico por la matriz A, eso multiplica las columnas de la matriz que está a la derecha. Entonces, A por A a la menos 1 en realidad es A por la primera columna, A por la segunda y A por la tercera. ¿Ya? Así que esa es una propiedad básica que hablamos al principio y hay que recordar y hay que convencerse que efectivamente cuando multiplico una matriz por otra, la que está a la izquierda actúa sobre las columnas. Y eso lo vamos a explotar, lo estamos explotando. Entonces, fíjense que esta primera columna, puse una raya aquí de columnas, pero que en realidad en general uno no pone. O sea, esta raya que estoy borrando ahora es para indicar que simplemente lo que estoy escribiendo son columnas. Así que la voy a volver a poner. Es un separador, ¿no? Para decir la primera, la segunda y la tercera columna. Y entonces esta primera columna tiene que ser igual a esa primera columna. Si tengo dos matrices iguales, sus columnas tienen que ser iguales. Y entonces eso da origen a 3 sistemas que están acá. Donde el lado derecho va cambiando y la solución del primero es la primera columna de la inversa, el segundo es de la segunda y el tercero la tercera. Y la idea es que vamos a resolver los 3 en simultáneo. Es decir, tal como lo hicimos en el caso general, ponemos nuestra matriz A y los lados derechos que exactamente son la identidad. Así nacieron, ¿no es cierto? Entonces vamos a escalonar. Y atento al escalonamiento porque se habrán dado cuenta que yo me suelo equivocar, así que atento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a eliminar este menos 1 que está acá primero, sumando la primera fila y la segunda. Y acuérdense que en la primera parte sumamos hacia abajo. Entonces aquí está escrito la segunda más la primera, y en términos de las matrices E sería E1, 2, 1. Eso quiere decir que estoy sumando la primera por 1 a la segunda. ¿Ya? Y entonces me va a quedar 0, 0, 3 menos 1 da 2. Y en el lado derecho, acuérdense que esto afecta al lado izquierdo y el derecho. Entonces me queda 1, 1, 0. Y esa es la única fila que se toca. Las otras dos filas se mantienen igual. ¿Ya? Ahora quiero eliminar este 1 que está acá. De nuevo escalonando. Bueno, voy a restar la tercera fila con la primera. Y la operación es E1, 3, menos 1. Para todos los efectos prácticos es suficiente anotar eso que está acá. Tercera menos primera, para mí ya es suficiente. Eso indica cuál es la operación que estoy tratando de hacer. Entonces resto, 1 menos 1 da 0, 4 menos 2 da 2, y 6 menos 3 da 3, y al lado derecho tengo que restar. 0 menos 1 da menos 1 y el resto no cambia, ¿cierto? Ya hice entonces dos operaciones. Y en este ejemplo hay todavía un par de operaciones más que hacer. Voy a borrar para que quede mejor escrito. Ya. Y entonces ahora me voy a la siguiente columna, pero me doy cuenta que el pivote es 0. Entonces con ese pivote no puedo eliminar nada hacia abajo. Voy a tener que permutar. Entonces permuto las filas 2 y 3. Y lo que estaba en la fila 3 pasa a ser 2, o sea, 0, 0, 2, 1, 1, 0. Y la otra fila era la 0, 2, 3, menos 1, 0, 1. Ya. Y terminé el escalonamiento típico del sistema. Esta matriz ya está escalonada. Y la diagonal es toda distinta de 0. Esto es lo que nosotros llamamos la matriz escalonada.
Esta parte de aquí es A tilde. Y aquí verificamos que A tilde 1, 1 no es 0, es 1, perdón, es 1, distinto de 0. A tilde 2, 2 no es 0. Y A tilde 3, 3 no es 0. ¿Ya? O sea, A invertible. A esa altura nos damos cuenta que la matriz es invertible. ¿Ya? Pero quiero calcular la inversa. Si solo me pidieran que saber si la matriz A es invertible, harían mucho menos trabajo. No pondría la identidad al lado derecho, porque no depende de la identidad eso. Depende solo de la matriz escalonada. Entonces, no. Entonces, depende de lo que me pregunten. Si dice, vea si esta matriz es invertible, solo escalonen A. No hace falta escalonar A con la identidad. Pero si les piden, vea si es invertible y de la inversa, entonces tienen que escalonar con la identidad al lado, porque al final tengo que saber cuál es la inversa. ¿Ya? Y ahora voy a escalonar hacia arriba. Entonces, escalonar hacia arriba significa, escribamos acá, es borrar este 3 que está acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar por algo la tercera fila y se la voy a sumar a la segunda. Entonces ahora la suma hacia arriba y no hacia abajo, hacia arriba. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar, por ejemplo, por menos 3 medios, la tercera, y se la sumo a la segunda. Entonces va a modificar S, bueno, este también, pero es con un 0, así que los candidatos a modificarse son solo los que están indicados. Este 2 no se modifica, porque este 0 hace que ese 2 no se modifique. Así que, como es triangular, solo voy a modificar una posición, que es esta. ¿Ya? Vamos a borrar para dejar más limpio esto. Ya. Entonces, yo sé que el 3 se transforma en un 0, eso no hay que calcularlo. Y el lado derecho hay que hacer la operación. Entonces, da menos 5 medios, menos 3 medios y 1. Y la primera fila no se tocó, así que ese debería ser el resultado. Y aquí puse la nueva fila 2, porque ahora ya estoy operando hacia arriba. Es menos 3 medios la tercera más la segunda. ¿Cuál es la matriz que hace eso? Matriz elemental que hace eso al multiplicarla por la izquierda. Es del mismo estilo, pero ahora fíjense que el lambda está arriba. Este es el lambda. Profe, Sí. ¿por qué en la tercera quedó un 2? En la parte más arriba. Ajá. Acá, Sí. veamos lo que hicimos. Multiplicas esta fila por menos 3 medios y se la sumas a la de arriba. O sea, la tercera fila no cambia. Fíjate, es lo mismo que pasa cuando opero acá. Multiplico la primera por 1 y se la suma a la segunda. La primera no cambia. Ya, Bueno, ya, perfecto. porque la multipliqué por 1, dirás. Pero si la multiplico por 100 y se la sumo por abajo, la primera no va a cambiar. Acuérdate que en estas operaciones elementales hay una sola fila que cambia. Es la fila donde estás guardando la nueva operación. Entonces, si multiplico una fila de abajo por algo y se la sumo a la de arriba, solo la de arriba cambia. En este caso, solo cambia la segunda fila, la primera y la tercera no les pasa nada. Profe. Sí, dale. Ahí, ¿por qué es necesario restar la tercera con la primera? ¿No se puede haber permutado el tiro la 2 con la 3? Perdona, ¿dónde? ¿Acá? En el segundo paso, sí. El segundo paso, o sea, aquí. Cuando tuve el 00246, perdón, pero quise eliminar este 1. ¿Después de esta eliminación o antes? Sí, después de esa. En esta Está operación. la tercera, sí, con la primera. ¿Y no se puede haber permutado solamente? Claro, aquí lo que hicimos, perdón, es que estoy anotando un poquito atrasado, ¿no? Esta operación es
esta operación es segunda más primera. Esta operación es tercera menos primera, para eliminar ese 1. Y ahora viene la permutación. Son 3 operaciones. Mira, eliminar ese y permutar. Son 3 operaciones. ¿Sí? Ya, No sí, sé si te, sí. no sé si te convenzo. No, sí, sí, sí. Sí. Ya. Y ahora estoy operando igual, pero hacia arriba, y entonces es la misma lógica. Solo modifico una fila a la vez. ¿Sí? Lo único que ahora opero de abajo hacia arriba. Ya. Y la matriz que hace eso es esta que está acá. Y fíjense que la primera fila es la de la entidad, la última es la de la entidad. Así que eso quiere decir que esta matriz no toca ni la primera ni la tercera fila. Solo modifica la segunda. Y como el 3 medio está por arriba de la diagonal, entonces lo que está diciendo, ya, entonces está tomando una fila de más abajo y la está operando hacia arriba. ¿Sí? Esa es la lógica. Profe, Ya, es que me perdí sí, un poco porque puso nueva fila 2 y eso ya está, en la primera matriz que está en la hoja, esa ya está esta es hecha la la nueva fila. operación, ¿no? Sí, esa es la operación que corresponde a este resultado. Y después, Y la de abajo, después la de abajo, voy a poner aquí una separación, en la nueva fila 1 es menos 3 medio la 3 más la primera. O sea, multiplico esta por menos 3 medio y la sumo a la primera. ya esa es otra operación. Y el resultado es esta matriz. ¿Sí? O sea, lo que está a la derecha es la operación que hice y lo que está a la izquierda es el resultado. Si quieres, estoy tomando esa convención. ¿Ya? O sea, esta operación que está acá da esta matriz que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿Ya? cuando ¿Pregunta? definimos la matriz EPQ lambda, ¿por qué se Sí, decía que P era menor que Q? Si claro, acá no. porque sí. En las matrices EPQ que uno usa normalmente para resolver sistemas, o sea, un sistema, ¿sí? Siempre opera hacia abajo, porque lo que quiere dejar es una matriz escalonada para después resolver en reversa. ¿Sí? Así que siempre opero hacia abajo para ir eliminando hacia abajo. Pero cuando tengo que invertir una matriz, necesito operar hacia arriba, necesito borrar esto. ¿Sí? Y entonces, lo que tengo que usar son matrices muy parecidas a las que ya vimos, pero en vez de ser triangulares inferiores, son triangulares superiores. Así que, haciendo un uso de notación, la matriz que hace eso sería la matriz de este estilo, donde el primer índice es más grande. El primer índice más grande indica que estoy operando hacia arriba. ¿Ya? Pero, o sea, Si quieres le cambiamos nombre. no, pero me refiero a que no hacía como falta realmente, no pasaba nada malo si es que el P era mayor que el Q o menor. No, mira. Es solamente, si quieres voy a agregar una hoja aquí. Es simplemente esto. El EPQ lambda lo que hace es suma fila P por lambda a la Q. Y eso tiene sentido para P menor que Q, para P mayor que Q, ¿cierto? Lo que pasa es que para P menor que Q es de esta forma. 1, 0 y un lambda por acá. Y si tú haces P mayor que Q, tiene una forma distinta. Tiene la forma como transpuesta. ¿Sí? Estas de acá son las que se usan para escalonar. Y las dos para invertir. ¿Sí? Entonces, por eso este caso se le da tanta pelota al principio. Porque para escalonar solo necesito escalonar hacia abajo y necesito P menor que Q. Pero la matriz EPQ lambda tiene perfecto sentido incluso para P mayor que Q. Y la operación que hace es justamente al revés, opera hacia arriba. ¿Sí? Ya.
Gracias. Profe, ¿puede volver un poco a la página que estaba? Sí. Esta. No, a la anterior. Es que quedé con una duda. Quedaste con una duda en el escalonamiento, ¿ya? Sí, es que la operación E32 de menos 3 medios. No, estaba bien ahí. ¿Está bien? No es la otra, en la En la que otra. está. Ya. Ya que cuando puso nueva fila 2 y hizo esa operación, eso es lo mismo que la operación que está abajo, ¿no? La E32 Sí, menos 3 medios. claro. Todo esto es la operación. ¿Y por qué Todo al esto- lado hay solamente una, o sea, como una matriz nomás? Ahí, donde está el lambda. lo que pasa es que esta es la matriz que uso para multiplicar por la izquierda para que ocurra esta operación. Ah, ya, ¿Mm? ya, Mira, perfecto. mira, para que se compensan, volvamos a esta hoja que está acá, voy a borrarla entera. Entonces, digamos que tengo una matriz así. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Voy a poner un 2 para que sea más fácil. 0, 0. ¿Qué es lo que pasa cuando yo multiplico esta matriz por cualquier otra? A, B, C, D, E, F, G. No, esta no es la inversa por si acaso, porque esas letras ya las tenemos reservadas. Así me da el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, rho, tau, nu. Ok. ¿Cuánto da eso? Bueno, la primera fila y la tercera son la identidad, así que eso, hace rato sabemos que eso no cambia nada. Rho, tau, nu. Y solo todo pasa en la segunda fila. Entonces, multipliquemos esta por la primera columna. ¿Qué es lo que pasa? Este 0 multiplica por el alfa, nada. Este 1 por delta, o sea, delta más 2 rho. O sea, lo que da es este número más 2 veces ese. Pero queda en la segunda posición. O sea, lo que hace es que toma la última fila, la multiplica por 2 y se la suma a la segunda. Así que si el lambda está arriba, actúa hacia arriba. Si el lambda está abajo, actúa hacia abajo. Ya. Volvamos. Entonces, con este tipo de operaciones pudimos borrar el primer 3 que está ya borrado acá. Después, con este 2, borramos ese 3. O sea, voy a operar con la tercera sobre la primera. De nuevo multiplicando por 3 menos 3 medios. O sea, eso sería como algo así como E31 menos 3 medios. Esa es la operación. Esto no se va a entender muy bien cuando alguien lo lea sin el discurso. Entonces vamos a abrir Profe, la profe, explicación acá. cuando pone esas matrices elementales escritas así, ¿cómo sabemos dónde está el pivote, si antes o después? Para mi gusto tienes que leer nomás, mira. Dice E31 algo. Eso quiere decir que estoy multiplicando la fila 3 por algo y se la suma a la 1. O sea, la fila 3 es la que está haciendo de pivote. Porque estoy multiplicando la fila 3 por algo para anular algo. ¿Sí? Así que el O primer sea, índice es el pivote. en ese caso, ¿dónde estaría el pivote? En 2. ¿En la misma parte que la anterior elemental? Claro. Sí. Es Ya, como si miraras esto al revés, y como míralo desde acá arriba. Estoy eliminando hacia abajo si lo miras desde arriba. El mismo juego. gracias. De hecho, si lo miras así, me parece que todo calza bien, porque la matriz que está por arriba pasa a estar abajo. Es como dar vuelta a todo el cuaderno. Ya, con eso eliminamos el 3 y finalmente tenemos que eliminar este 2 que está acá. Este 2 de acá lo vamos a eliminar. Y para eso usamos este 2, o sea que multiplico la fila 2 por menos 1 y se la sumo para arriba. Y eso me da un 0. ¿Ya? Y finalmente llego a esta matriz que está acá. Voy a dejar un poquito más limpio esto. Ese es como detengo la segunda etapa. Entonces llegué a una matriz diagonal y ahora voy a dividir
cada fila y cada fila por el respectivo diagonal. Entonces la primera fila por 1, la segunda por 2 y la tercera por 2. Profe, la última operación sería un E21 o 1-2. A ver, opero con la 2, así que es E21. E21 de lambda 1. Claro, veamos acá, escribámosla. Porque fíjate, la nueva fila 1 es la primera y la operé con la segunda, ¿no es cierto? Así que esto sería, tengo que operar con la segunda fila sobre la primera y resté. ¿Sí? Entonces, es por eso que uno denota aquí PQ, si es que uno lee qué es lo que hace esta operación. Es mucho más sencillo. ¿Sí? Porque simplemente decir, esta fila actúa sobre esta. ¿Sí? Entonces, fíjate, voy a escribir acá. La matriz EPQ, lambda, es esta fila actúa sobre esa. Es por eso que la notación EPQ tiene esta ventaja. Ahora, ¿dónde está el lambda? No está en la posición PQ por si acaso. Está en la posición normalmente QP. ¿Sí? Revisa eso. Pero para mi gusto, la notación EPQ lambda tiene su ventaja porque leo directamente qué es lo que hace esta matriz. Opera la fila P sobre la fila Q. Y la nueva fila es la nueva fila Q. Ya. Finalmente, entonces, si uno divide, entonces el primero hay que dividir por 1, no hace nada. El segundo hay que dividir por 2, así que queda un menos 5 cuartos, menos 3 cuartos, un medio. Y la otra también la divide por 2 y queda esa matriz a la derecha. Y aquí a la izquierda nos aparece la identidad. Así que todo el juego, yo no quisiera mirar esto como un algoritmo, si fue, voy a volver desde un principio, partimos con esto partimos, con la matriz A y la identidad al lado derecho, y eso es porque quiero encontrar la inversa, o sea, los lados derechos son la matriz identidad. Empiezo a escalonar, o sea, empiezo a simplificar este sistema, escalono hacia abajo. Aquí podría haber resuelto. ¿Sí? La inversa satisfacen sistemas, así que aquí podría haber resuelto para atrás. El único problema es que voy a resolver para atrás 3 sistemas que son muy parecidos. Entonces voy a hacer operaciones de más. Es mejor escalonar hacia arriba para dejar los sistemas cada vez más simples. Entonces, escalonando hacia arriba, llego a este sistema que ahora es súper simple. Podríamos parar incluso ahí. Pero para hacerlo todavía más simple, voy a dividir por la diagonal y ahora llego a este sistema. Y los voy a tratar de convencer que el lado derecho tiene que estar la inversa. Entonces, hay que recordarse de dónde partimos. Partimos que el primer sistema, que está marcado en azul, en celeste y en rojo, el primer sistema, fíjense solo en la primera columna, era este que está acá. Si uno multiplica A por la primera columna de la inversa, que es la incógnita, el lado derecho era la primera columna de la identidad, y me daba este sistema. Y ese lo podríamos escalonar, y al escalonar me llegaría a este sistema. Pero leamos el sistema al que llego, porque el sistema al que llego es equivalente al que partí. Esa es una de las cosas importantes que probamos, que si hacemos escalonamiento, o sea, si multiplicamos por matrices invertibles, los sistemas a los que llego son los mismos en términos de soluciones. Pero el sistema al que llegué es súper trivial, porque me dice A más 0 por B, estoy leyendo, A más 0 por B más 0 por C igual 2. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación me dice 0 por A más 1 por B más 0 por C igual menos 5 cuartos. Y el tercero me dice 0 por A, 0 por B, 1 por C igual 1 medio. Bueno, este sistema no hay nada que hacer, está resuelto. O sea, cuando la matriz del sistema es la identidad, como lo que sucede acá, la matriz del sistema a la que llegué después de escalonar es la identidad, el sistema está resuelto, no hay nada que hacer. O sea, se despeja trivialmente.
¿Sí? O sea, la solución es justamente lo que está marcado en rojo. A igual 2, B igual menos 5 cuartos, estoy marcando acá, y C igual 1 medio. O sea, leo directo cuál es la solución del primer sistema. Esto que está en rojo acá es la solución, tenemos que dar varias páginas para atrás, es la solución del primer sistema, de este, que nos da la primera columna de la inversa. Bueno, de manera análoga, la solución del segundo sistema me da la segunda columna de la inversa, y tengo que leerlo en la última matriz. Entonces, cuando trate de resolver el segundo sistema, leo A es 0, B es menos 3 cuartos, y el F, ya no me acuerdo de los nombres, es 1 medio. O sea que despejo directo. Entonces, por eso, lo que aparece como matriz al lado derecho, después de hacer todo este trabajo, es la inversa de A. Dudas, porque me imagino que tienen dudas de esto. Profe, ahí cuando puso primera columna de la inversa de ¿a cuál se refiere la flecha? Al ABC, mira. Volvamos atrás. Yo dije que la matriz inversa tenía como primera columna ABC. Ah, verdad. Le puse a esos nombres ABC. Cuando multiplico por A me doy cuenta que la primera columna del producto es A por ABC. Eso que está acá. Y el lado derecho es el lado derecho de la identidad. ¿Ya? Como cuando resuelvo este sistema, cuando escalono, no pierdo las soluciones, y miro el último sistema. ¿Cuál es el último sistema? El último sistema es la identidad por ABC, o sea, esto que está escrito acá abajo, igual al lado derecho. 2, 5 cuartos, 1 medio. Déjame escribirlo entero de nuevo. Voy a borrar todo. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de la matriz A por ABC igual 1, 0, 0. Y me tengo que acordar de la matriz A, que no me la acuerdo de memoria. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Y aquí no me acuerdo si era menos 1, me parece. Y después 1, 4, 6. 1, 4, 6. Entonces esto es A. Esta es la primera columna, ya la menos 1. Y esta es la primera de la identidad. Entonces, si resuelvo este sistema, encuentro la primera columna de la inversa. Pero al escalonar este sistema, le pongo A, 1, 0, 0. Como las operaciones que estoy haciendo son las mismas, solo dependen de A, voy a llegar a esto. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aquí hay tres tipos de escalonamiento, hacia abajo, hacia arriba y después divido por la diagonal. Y el lado derecho lo tengo acá, es 2 menos 5 cuartos, 1 medio. 2 menos 5 cuartos, 1 medio. Y acuérdense que las incógnitas son A, B, C. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, despejo C. C es 1 medio, de acá. Ahora despejo hacia arriba, pero este 0 de acá me dice que despejo al tiro. B igual menos 5 cuartos. Y A es 2. O sea, la solución es 2 menos 5 cuartos, 1 medio, que es exactamente ese vector. Ninguna gracia porque la matriz de coeficientes a la que llego es la identidad, o sea, el sistema más fácil de todos. Está resuelto. Decir que la matriz de coeficientes del sistema es la identidad quiere decir que la primera variable participa en la primera ecuación y nadie más. La segunda variable participa en la segunda ecuación y nadie más, etc. Por eso esta cosa de tratar de llegar a la matriz de identidad hace que el sistema se resuelva directo. O sea, tengo que pagar más, por supuesto, porque hago más escalonamiento. Pero al final la resolución es trivial. Leo, ¿no? Nada más.
no tengo que despejar. Entonces, si uno hace las cuentas de qué conviene, bueno, para un sistema no conviene hacer esto. Cuando tengo un solo sistema, conviene escalonar y despejar. Tal vez con 3 todavía hay dudas, pero ya a partir de 4 o 5 sistemas ya conviene escalonar hacia arriba. Y escalonar hacia arriba y dividir por la diagonal al final me da la matriz inversa. Entonces, no solamente el algoritmo quiero que entiendan, que es parto con A y la identidad y escalono hacia abajo, hacia arriba y despejo, sino por qué al final me aparece la inversa. Eso es importante. Y todo el argumento está basado en que las soluciones del primer sistema y las soluciones del último son las mismas. Entonces hay que hacer una identificación. La primera columna resuelve la primera columna de la identidad, de la inversa, perdón. Y entonces la primera columna, que es esta que está acá, es la solución que ando buscando. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas y preguntas? Profe, usted dijo que si el sistema tenía dos, o sea, ahí no era conveniente escalonar hacia arriba, ¿no es cierto? O sea, si quieres resolver un solo sistema, no te conviene. Haces operaciones de más. Ya. Pero ya cuando necesitas calcular, a ver, bueno, estoy hablando para n grande, ¿eh? Para n grande vamos a hacer la cuenta un ratito más, pero me parece que a partir de 4 sistemas ya te conviene escalonar hacia arriba y hacer todo esto. En el fondo te conviene calcular la inversa. Ya. A ver, lo que quiero hacer ahora es algo bastante sencillo, pero es una cuenta un poquito tediosa, pero sencilla. ¿Cuánto cuesta resolver un sistema? O sea, para n grande, digamos, no para n2, 3, sino digamos que n es como 1000 por lo menos, ¿eh? Para que uno tenga idea de si tiene que resolver un sistema grande, ¿cuánto debería esperar que el computador se demora? Muchas veces uno quiere resolver un problema y programa y deja corriendo esto y después se da cuenta que se hace un pequeño calculito, el programa debería parar en 1000 años. O sea, me ha pasado más de una vez. Dejar correr un programa y después decir, ¿por qué no para después de 15 horas de cómputo? Y si uno hace un pequeño cálculo y dice, chuta, este programa debería demorarse 1000 años. O sea, esas cosas mínimas uno tiene que hacer cuando trata de resolver un problema, saber con estas herramientas cuánto me voy a demorar en resolverla. A lo mejor no tengo el tiempo suficiente. Y en el algoritmo de Gauss, eso es más o menos fácil de determinar. Al menos en orden de magnitud. Eso es lo que vamos a hacer. Orden de magnitud. No el número exacto, porque el número exacto depende de cada matriz. Hay matrices que hay que escalonar poquito. Hacer un par de operaciones está escalonada. Pero hay que pensar qué significa que una matriz esté llena y que el escalonamiento es el peor posible. O sea, voy a tener que escalonar todas las operaciones para llegar a resolver el sistema. Ya. Entonces, ¿cuánto cuesta dejar un 0? La pregunta es, ¿cuánto cuesta dejar un 0 en la segunda posición? Pensando que la 1, 1 es distinto de 0. ¿Y cuánto cuesta? Solo voy a contar multiplicaciones y divisiones. Nada más. Las sumas son muchísimo más baratos que los productos. Desde el punto de vista de cómputo. Multiplicar dos números de n dígitos es como n cuadrado operaciones, y sumar dos números de n dígitos es n operaciones. Así que la suma es muchísimo más barata que la multiplicación. Ya. Entonces, ¿cuánto cuesta en términos de número de operaciones? Bueno, tengo que calcular por cuánto multiplicar la primera fila, y es más o menos fácil ver que es por menos A21 dividido por A11, o sea, menos este número dividido por ese número. O sea, tengo una
operación acá. Es el cálculo de ese número. Y ahora, ¿por cuántos números tengo que multiplicar? Bueno, tengo que multiplicar toda la primera fila por ese número y sumársela a la segunda. Pero no voy a multiplicar ese número por el A11 porque sé qué resultado va a dar y va a dejar un 0 abajo. Así que me ahorro esa. Pero sí tengo que hacer estos n que están acá. Aquí hay n-1 y aquí hay 1. Así que el número de productos que tengo que hacer, o divisiones, es n más 1. El 1 para calcular este factor, y los n restantes es porque tengo que multiplicar toda la fila que está de ahí en adelante. Ya, o sea, dejar un 0 me cuesta n más 1. Bueno, dejar ceros debajo de toda la primera columna me cuesta n más 1 por n menos 1. Porque hay n menos 1 términos que dejar en 0. O sea, eso cuesta n cuadrado menos 1. ¿Ya? Esa es la cuenta básica que está convencido. Entonces necesito n más 1 para eliminar uno de ellos. Y como tengo que repetir esto n menos 1 veces, y son distintas, no puedo sacar ventaja de lo que ya hice, es n cuadrado menos 1. Y ahora paso a la segunda columna. Bueno, la segunda columna, si se dan cuenta, que está marcado en celeste ahí, esta segunda columna, es un problema que tiene un tamaño n-1 ahora. O sea, me olvido de la primera columna y me olvido de la primera fila porque eso ya no las voy a usar nunca más. Y de hecho el problema ahora es como escalonar una matriz que tiene tamaño n-1. También el lado derecho tiene tamaño n-1, así que tiene que ser n-1 cuadrado menos 1. Tiene que ser la misma fórmula, reemplazando n por n-1. Y la siguiente es reemplazar por n-2 y así sucesivamente. Y lo único que tengo que hacer un poquito de cuidado es qué pasa cuando ya me estoy acercando al final. Bueno, al final, la penúltima, voy a hacer 3 operaciones. Tengo que contarlas y darme cuenta que son 3. Y la última no tengo que hacer nada porque ya terminó el escalonamiento. ¿Ya? Así que escalonar en términos de multiplicaciones y divisiones cuesta la suma de esto. O sea, me cuesta 2 al cuadrado menos 1, que es 3, más 3 al cuadrado menos 1, etc. Entonces la fórmula es suma desde 1 hasta n de k cuadrado menos 1. Va cambiando como k cuadrado menos 1. Entonces 2 al cuadrado menos 1, 3 al cuadrado menos 1, 4 al cuadrado menos 1, etcétera, etcétera, hasta llegar a n cuadrado menos 1, que es justamente esa suma. Y esa suma, bueno, se conoce. No sé si alguna vez lo habrán estudiado, pero la suma de los cuadrados tiene esta expresión. Realmente esa uno no la ve mucho. N por n más 1 por 2n más 1 dividido por 6. Y la suma de 1, bueno, si sumo 1 n veces me da n. Esa suma, para n grande, el coeficiente que manda es el coeficiente más alto de la potencia de n, que es n cubo, y es 2n cubo dividido por 6. O sea, es n cubo tercio. ¿Ya? Me estoy olvidando los términos cuadráticos y los términos lineales. No me interesa tener la fórmula exacta, sino que más o menos cuánto cuesta esto. Así que es n por 2n dividido por 6 es n cubo tercio. Escalonar una matriz cuesta n cubo tercio. ¿Cuánto cuesta resolver ahora? Porque no he terminado. Simplemente escaloné y ahora tengo que resolver, tengo que despejar las variables. Entonces, veamos. ¿Cuánto cuesta despejar la última? La última es una división, porque tengo que dividir este por este.
Recuérdense que la ecuación que está detrás de esto es xn por ann igual bn. Así que para despejar xn divido. Así que me cuesta una operación. Si hago la que viene más arriba, veo que tengo dos operaciones. Una y la división. Dos operaciones. Ya, entonces, despejar para atrás tiene que ser 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n. Uno debería demostrar eso, pero intuitivamente debe ser cierto. Cada vez necesito pagar una operación más. Ya. Entonces, ¿cuánto me cuesta despejar? Déjenme borrar esto. Bueno, despejar me cuesta la suma de 1, 2 hasta n. ¿Cuánto es la suma de 1, 2 hasta n? Es n por n más 1 medios. O sea, despejar me cuesta del orden de n cuadrado medios. O sea, el despeje es mucho más barato que el escalonamiento. Eso es porque tengo que despejar un sistema, pero si tuviera que despejar varios, cada uno me cuesta n cuadrado medios. Así que si tengo que despejar n, me cuesta n cubo medios. Y ahí es más caro que el escalonamiento. Si es que lo hago así, si es que lo hago mediante despeje. Entonces, cuando tengo varios sistemas que despejar, a lo mejor ya no me conviene despejar cada uno, sino que me conviene escalonar hacia arriba. Ya, entonces juntando todo, la conclusión es que para resolver un sistema de tamaño n cuesta del orden de n cubo tercio operaciones. Así que si tengo, no sé, 1000 variables, esos son 1000 millones, del orden de 1000 millones de operaciones. Profe, el n simboliza el número de variables, ¿no es cierto? Claro, el tamaño de la matriz. Después les voy a contar una cosita que en general no se cuenta en un curso inicial, pero que este problema es muchísimo más complicado que lo que les estoy contando yo. Yo les estoy contando la película fácil. Sí. Después Pero el les voy a tamaño de la poner... matriz, ¿Mm? ¿se refiere al tamaño de la matriz y la cantidad de términos o, El n es el o la tamaño de la cantidad de matriz. términos? El n es el tamaño de la matriz, es decir, A es de n por n. Este es el n. Ya, perfecto. O sea, cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tengo. Y estoy haciendo el caso cuadrado porque es el más simple de analizar. Pero ideas parecidas uno estudia el caso no cuadrado. Ya, ¿qué pasa si aplicamos la misma cuenta a encontrar la inversa? Entonces, encontrar la inversa, en principio, resolver n sistemas, uno podría decir, entonces, cada uno me cuesta n cubo tercio, o sea que es n cuarta tercio. Porque resuelvo n sistemas, cada uno me cuesta n cubo tercio. Ya, si hace eso, está pagando de más. Porque en realidad no está resolviendo n sistemas por separado, sino que hay una buena parte que es conjunta, que es la matriz A. Y si uno hace la misma cuenta, sin ser ni siquiera muy cuidadoso, llega a 4n cubo tercio. ¿Sí? Hagan la cuenta por curiosidad, si quieren. Y van a llegar que es 4 veces. O sea, esto es 4 sistemas. Cuesta lo mismo que resolver 4 sistemas. Más o menos, porque estoy aproximando. O sea, si tengo que resolver sistemas de 1000 por 1000 y muchos, si tengo que resolver más de 4, ya me conviene invertir la matriz A. Bueno, eso termina más o menos todo lo que uno debería saber de sistemas. Y aquí les dejo un ejemplo que ya serían capaces de probar. Que si tengo una matriz A que es triangular superior, entonces invertible sí, solo sí, todos los elementos diagonales son distintos de 0. Su inversa también es triangular superior. Y la inversa en la diagonal tiene los recíprocos de la matriz.
O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente. Olvídense la primera nota, voy a hablar de eso en un minuto, pero estoy diciendo que si tengo una matriz triangular, o sea, A1, 3, 8, 2, 6, 5, yo sé que la inversa, tiene inversa porque la diagonal no es 0, para todo I. Pero esto es solo para las triangulares, ojo. Triangular. La inversa sé que es triangular. O sea, aquí tengo un 1, un medio, un quinto, 0, 0, 0. Bueno, y el resto lo tengo que calcular, no me da para tanto. ¿Mm? Eso es lo que estoy diciendo, que la inversa también es triangular, del mismo lado que la matriz A, y en la diagonal aparecen los recíprocos de los elementos diagonales. ¿Mm? Entonces, la fórmula es A menos 1 y I es 1 partido por A y I. ¿Ya? El resto de los números hay que calcularlo, no es tan fácil. ¿Ya? Eso es lo que les dejo como ejercicio, traten de hacerlo. Si tienen dudas, me consultan, me mandan correo, etc. Y les doy indicaciones de cómo podría salir. Una cosa que van a tener que tomar en cuenta es esta nota que está acá arriba que quiero que se fijen ahora. Notar que si A es triangular superior, no necesariamente está escalonada. Uno piensa que una matriz triangular ya está escalonada y no es cierto. Fíjense en esta matriz. 1, 3, 4, 0, 0, 2, 0, 0, 2. Esa es triangular superior, pero no está escalonada. Puedo borrar este 2 que está acá. Así que la escalonada es este que está acá. La clave para esto es que si una matriz triangular superior no tiene ceros en la diagonal, ahí estamos de acuerdo, está escalonada. Eso es en buena parte del argumento que van a tener que usar. ¿Más preguntas? A ver, un par de curiosidades para terminar hoy día. Estamos terminando todo lo que es matrices y sistemas. Así que si tienen preguntas de matrices o sistemas, aprovechen. Algunas curiosidades que les quiero contar. El algoritmo de Gauss funciona como n cubo tercio. Eso es lo que cuesta. Y uno piensa, va a ser difícil hacer mejor que eso. Hay un algoritmo que se llama Strassen, es un matemático bastante conocido. Probablemente esté muerto, no estoy seguro, pero es mucho más reciente que Gauss. Gauss es de 1800, si mal no recuerdo. Y Strassen es muy reciente. Strassen prueba que esto es más o menos, o sea, él llega con un algoritmo que es más o menos n elevado a 2 punto algo, 7 no sé cuánto. Y es súper astuto. Así que si les interesa y les causa curiosidad de dónde sale ese, no me acuerdo el exponente exacto, pero es menos que 3. Es 2 y tanto. Es muy, muy astuto Strassen. Y eso ha sido mejorado. O sea, hay una carrera por encontrar el índice, porque cuando n es muy grande, ahorrarse un poquito es bastante. Ese es un detalle. El segundo detalle es que cuando uno quiere resolver un sistema y tiene números, lo que importa no es solo el tamaño. Yo les voy a dar una matriz de 2 por 2 y van a darse cuenta que el tamaño no es 2. O sea, el tamaño es mucho más. Porque imagínense que este número es 0, 2, 8, 7, 6, no sé, tiene muchos dígitos esto. Si se dan cuenta, cuando contamos multiplicación y divisiones, pensamos que era aritmética perfecta. Pero imagínense que esto tuviera 100 dígitos. Y el otro que está por acá, 0.9, tuviera 100 dígitos también. Y el que está acá abajo, 0.4, 100 dígitos. Y este también, 100 dígitos.
Ese problema, invertir esa matriz es mucho más difícil que invertir la matriz 1, 2, 3, 4. Muchísimo más difícil. ¿Y por qué? Porque las operaciones que hay que hacer para eliminar, por ejemplo, este que está acá, hay que dividir dos números de tamaño 100, lo cual cuesta harto. O sea, dividir dos números de tamaño 100, que es como multiplicar dos números de tamaño 100, es como 100 al cuadrado operaciones. O sea, 10.000 operaciones. Operaciones básicas de enteros, ¿eh? A eso me refiero. Entonces, para invertir una matriz, si es grande y los números que están adentro tienen una expansión muy grande, o sea, son números que tienen mucha información, entonces ya no es claro qué es lo que manda, si manda el tamaño de la matriz o el tamaño de los números. Y entendiendo tamaño de números como cuánta información necesito para describir un número. A tal punto que si estos números fueran reales, continuos, digamos, no tengo tiempo suficiente para invertir esto. O sea, el tiempo para invertir eso es infinito, porque ya para dividir dos números reales con expansión completa, en general eso no se puede hacer en número finito de operaciones. Entonces, cuando uno se enfrenta a un problema, no solo el tamaño es importante, sino que con cuántos dígitos describo cada entrada de la matriz y el lado derecho. Sí, puede ser que el tamaño lo determine más bien eso, la precisión con la cual estoy trabajando. Ese es un detalle importante. Y era lo último que les quería contar. Profe, o sea, es que, o sea, llevándolo a la práctica, por ejemplo, una matriz de 2 por 2, si la reemplazamos en el n nos daría 8 tercios. ¿Eso qué significaría? Acuerda que la fórmula es aproximada porque descarté los cuadrados y los Sí. lineales. ¿Eh? Sí. Si buscas en internet vas a tener la fórmula exacta, con sumas, con todo. ¿Sí? Es aproximadamente n cubo tercio, pero hay correcciones cuadráticas y lineales. ¿Sí? O sea, incluso para n igual a 100, ¿cuánto te da eso? Te da 1.000.000 dividido por 3, o sea, no es un entero. Si esa es la Y ese es el pregunta. número, Ese ese es es un el número número de aproximado. operaciones que debo hacer, ¿o no? Número Aproximadamente. aproximado de operaciones que vas a tener que hacer. O sea, va a ser a lo mejor un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la corrección que voté. Pero si yo sé que si para una matriz de tamaño, con números razonables, digamos, porque si tengo números muy largos, también va a ser súper larga, va a demorar mucho más. Pero imagínate que yo te digo, mi computador es tan potente que resuelve un sistema de 100% en un segundo. ¿Cuánto se demora un sistema de 1000 por 1000? Bueno, yo haría lo siguiente. El de 100 es como 100 al cubo dividido por 3. Esto se demora un segundo. Voy a hacerlo en la siguiente hoja. El de 100, que es una prueba que uno debería hacer siempre que corre un programa para un tamaño grande, se demora 100 al cubo dividido por 3, y eso es un segundo. ¿Mm? O sea, se hace 100 al cubo dividido por 3 operaciones, más o menos en mi computador, para que se demore un segundo. Entonces, si mi problema de verdad es de 1000, entonces se va a demorar 1000 al cubo dividido por 3, o sea, eso es 10 al cubo por 100 al cubo dividido por 3, o sea, 10 al cubo segundo, ¿no es cierto? Eso es lo que se va a demorar, 1000 segundos. El problema es 10 veces más grande, pero se demora 1000 veces más, ¿sí? Porque aparece esta potencia cubo. ¿Sí? ¿Te convence? Entonces, por eso es interesante tener la idea de órdenes de magnitud, porque si mi computador no es tan rápido, a lo mejor el problema que quiero resolver no me da. ¿Sí? Entre paréntesis, el computador más rápido de Chile está en la facultad. No sé si lo conocen, se llama Leftraru Wacolda, que son dos computadores juntos.
esto no quiero escribir. Y el número de operaciones por segundo que es capaz de hacer son 200 teraflops. Para tener una idea de qué es lo que es 200 teraflops, a ver, es más o menos esto. Dependiendo si es precisión doble o simple, pero orden de magnitud. A ver, entonces kilo es 1000, ¿no? Entonces 10 elevado a 3. Mega es 1000 más. Giga es 1000 más, ¿no es cierto? Estas son unidades de velocidad o de almacenamiento que van en potencias de 2, ¿no es cierto? Y cada vez son 1000. De kilo a mega son 1000, de mega a giga son 1000, en realidad son 1024, pero olvídense de ese pequeño... Ya, entonces íbamos en kilo, mega, giga, tera, ¿cierto? O sea, y son 200. O sea, 2 ceros más, es 2 por 10 elevado a 3, 6, 9, 12, y 2 más son 14. Es el número de operaciones por segundo que hace. No sé si alguien puede leer ese número. El 10 elevado a 14. El 10 elevado a 12 yo todavía lo puedo leer, pero el 10 elevado a 14 no lo puedo leer. Sí, son 200 trillones de operaciones por segundo. O sea, si un humano se demora, digamos, un segundo en hacer una operación, en algunas de ellas me demoraría bastante más que eso. Esto es como tener 200 trillones de humanos, o sea, muchísimo más que la población mundial. Todos en ritmo haciendo una operación por segundo. Si les traen la raíz cúbica a esto, que es como 10 elevado a 14 dividido por 3, es como 4, ¿no? Eso al cubo es 10 elevado a 12. Entonces todavía le da un poquito más. O sea, un sistema que tenga 10 elevado a 4 variables lo resuelve en un segundo. Un sistema que tenga 10.000 por 10.000 variables lo resuelve en un segundo. Incluso menos, en fracción de segundo. Preguntas, jóvenes. ¿Profe? Sí. No me como tanto con esto, ni con la inversa creo, pero sí como contar cosas. Uno puede saber cuándo dos matrices, cuando una matriz la puede convertir en la otra mediante operaciones elementales. Sí. A ver, la pregunta es, tengo dos matrices A y B, y la pregunta es si B es un producto de elementales por A. ¿Esa es la pregunta? Claro. Claro. A ver, algunos tips para saber cuándo no. Va en la dirección de la respuesta. Imagínate que escalono A es de 2 por 2. Escalono A y llego a esto, 1, 0, 0, 1. Y escalono B y llego a 1, 0, 0, 0. ¿Se puede o no se puede? Creo que no. No. ¿Por qué? Porque si B fuera un producto de escalonadas por A, entonces los sistemas que resuelve A y los que resuelve B son los mismos. Sin embargo, para B hay sistemas que no tienen solución y hay sistemas que tienen infinitas soluciones. Para A, como esta es la escalonada, todo sistema tiene solución única, ¿cierto? Entonces ahí ya puede descartar. Entonces, cuando dos matrices son equivalentes, es cuando sus escalonadas son equivalentes. Porque fíjate que si llego a la misma escalonada, digamos que escalono para abajo y para arriba, ¿no? Me parece que es más fácil. Entonces, si escalono A para abajo y para arriba, ¿a qué voy a llegar? Y después divido la diagonal. Entonces voy a llegar a algo así, mira.
eh, entonces voy a llegar a un pedazo que va a tener la identidad, otro pedazo que no sé. Entonces, en términos de sistema, el B también tengo que llegar a lo mismo, y el mismo tamaño de identidad. De hecho, si escalono por derecha y por izquierda, entonces llego a lo que se llama la forma de Hermite, que es probablemente la mejor manera de resolver este problema. O sea, si permites multiplicar por izquierda y por derecha, entonces A por una matriz invertible, voy a cambiar no letra. La pregunta es ¿cuándo existen matrices P y Q tal que se tenga eso? P y Q invertible. Entonces es sí, solo sí, el rango de A es igual al rango de B. Yo creo que esta es la respuesta más clara. Y el rango, te recuerdo, son las filas, cuando escalono A, ¿cuántas filas son distintas de 0? Esto se llama forma de Hermite. Pero la idea es, si quiero saber que dos matrices, una se puede transformar en la otra, a lo mejor es escalonar las dos. Y tienen que ser comparables. Profe, si tengo, por ejemplo, una matriz con una diagonal que tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, y la otra es, la B tiene la diagonal 2, 4, 6, como amplificado. Ya. Claro. Hagamos esto. No me deja, tengo que borrar esto, que no me deja pasarme la 100. Ya, tú dices, tengo una que es 1, 2, 3 y la otra 2, 4, 6. Ya. Las matrices elementales que usamos incluyen las diagonales. Porque acuerda que cuando escalonamos hacia arriba para encontrar la matriz inversa, dividimos por cada elemento la diagonal. Así que este simplemente es 2 veces esa. O si quieres la matriz 2, 2, 2, 0, 0 por esta. Es lo mismo. Si no permites matrices diagonales, entonces no puedo llevar de esta a esta por las otras elementales. Eso está claro. Las otras elementales lo único que permiten es permutar y operar entre filas. O sea, no importa lo que haga con esta matriz, en términos de permutaciones o operar entre filas, no voy a poder llegar a un 2 ahí. Entonces necesito, para esta relación de equivalencia entre matrices, necesito multiplicar por diagonales. Y ahí solo tengo que mirar la escalonada. El producto por diagonales está cubierto con, ¿se acuerdan que cuando dijimos las EPQ lambda? Habían otras que se llamaban EPQ, que era una generalización lambda beta, que era algo así como esto. 1, beta, 1, y por aquí un lambda, ¿se acuerdan? Bueno, si toman EPQ 0, beta, eso es diagonal. Esto es unos, beta, unos, 0, 0. Así que estas son multiplicar por diagonales. Profe, Sí, ¿ese beta siempre estaba en la diagonal? sí, ese beta está en la diagonal. A ver, déjame borrar acá arriba. Entonces, por ejemplo, esta matriz. 1, 2, 1.
0, 0, 0, 0, 0, 0. Esta sería la matriz. Bueno, el P da lo mismo, porque si pongo lambda igual a 0 me da lo mismo. Digamos que es E1, 2, 0, 2. Que es lo mismo que la E3, 3, 2, 0, 2, etc. Lo importante es que el 2 va en la fila 2. Y la operación es fácil. Olvidémonos de la última. La operación es multiplico la fila 1 por 0 y se la sumo a 2 veces la fila 2. O sea, esto no hace nada. Simplemente multipliqué la fila 2 por 2. O sea, estos números en la diagonal lo que hacen es amplificar las filas. Gracias, profe. Más dudas. Pero unos minutitos todavía. Bueno, si no hay más dudas, paramos la grabación y